La teoría, que materia orgánica se depositó y distintas capas sedimentarias fueron comprimiendo esto y fueron dando origen a lo que después va a ir a parar a una trampa. Existe una trampa donde se produce la migración. ¿Qué hay en la trampa? En la trampa tenés gas, petróleo y agua. Gas, petróleo y agua. Son como amigos inseparables estos. El gas se forma por un equilibrio dinámico que existe entre el petróleo y esta capa que no tiene, que supuestamente en un principio no tenía nada. Es como el agua cuando la hervís. Vos tenés agua y tenés una parte de vapor en equilibrio y bueno, en este caso tenés el petróleo y lo que está arriba es el gas asociado al petróleo. O sea, la composición de este gas está en referencia, está en relación con el petróleo que tenés. Es un equilibrio dinámico, ¿sí? Todas estas cuestiones son medibles. Para medirlas, para poderlas vender y para poder discernir sobre el factor económico de qué es lo que voy a hacer. Bueno, por otro lado, esto lo tenemos a más de 2000 metros bajo tierra. Entra un equipo perforador que primeramente hizo estudios para poder decir que esta trampa existía. Lo primero que hay cuando no hay nada es un equipo exploratorio, hace un pozo exploratorio y resulta que perfora hasta la zona donde probablemente está esa trampa. Punza la zona donde más factible y ¿qué pasa? Este gas, una vez que punzó, hizo orificios y este gas empuja el petróleo y el agua que está acá. ¿Sí? Lo empuja y lo saca por el caño hasta la boca del pozo. Hasta la boca del pozo. En la boca del pozo hay una herramienta que se llama cabeza de pozo. Está la cabeza del pozo, que es un manifold con distintas válvulas. Estos son varios pozos, no solamente uno. Entran a otro manifold que se llama colector de entrada. Colector de entrada. Estos colectores se juntan en otro equipo que se llama separador. Separador. Este es un separador general, donde todos esto y de los otros yacimientos que vienen, de los otros pozos, digamos, de un yacimiento, ingresan al separador general. En el separador general se separa agua por un lado, petróleo y gas. El gas asociado al petróleo que tenemos abajo. El gas que estaba en equilibrio con el petróleo. Bien. Este petróleo es el que nosotros tenemos acá, que va a un tratamiento especial para extraerle los productos que no nos sirven, que son impurezas. Impurezas son sedimentos, porque como esto fue perforado, vienen de la boca del pozo, vienen distintos sedimentos. Los sedimentos no son petróleo. Partículas de agua que están en el petróleo, que no fueron separadas por el proceso de esta separación primaria, digamos, que necesitan ser pordeladas. Y como esto estaba asociado a agua, y esta agua es salada, el agua hay que extraerla la mayor cantidad posible y lo que nos da ese parámetro es la salinidad que tiene este petróleo. La pregunta era del gas. Este gas que sale por la parte superior
Para poder ser vendido necesita parámetros de venta. Esos parámetros de venta son, no tiene que tener sulfuro de hidrógeno, tiene que tener condicionada la cantidad de dióxido de carbono, tiene que tener un punto de rocío de hidrocarburo, que no me permita que condense en el caño. Claro. Bien. Y no tiene que tener agua, o sea, siempre tiene agua asociada, pero hay un límite que son 60 miligramos por metro cúbico de petróleo. Esto se llama punto de rocío de agua. O sea, estos parámetros hay que controlarlo para poder vender. Cuando esto está regulado, que esto se regula y se corrige en las plantas, se vende, se manda a un gasoducto. El gasoducto General San Martín, que es el que recibe todo el gas, tiene una presión. Esa presión, si mal no recuerdo, está entre los 50 y los 70 bar, o 50 a 70 kilos por centímetro cuadrado. Sería mucha suerte que yo tenga un pozo productor de gas, que puede ingresar directamente al General San Martín. Normalmente no es así. Por ejemplo, si tiene 30 kilos por centímetro cuadrado, 30 bar, no lo voy a poder meter al yacimiento, al gasoducto, entonces lo tengo que comprimir. Entonces ahí yo necesito una planta que tenga una unidad compresora, para que esa unidad compresora me lo eleve de la presión que tengo, ¿sí? Y puede entrar al gasoducto. Estos son costos, todo lo que estoy sumando son costos, o sea, tengo costos para tratar el gas, tengo costos para comprimir el gas, tengo costos de mantenimiento, los puntos de medición son fiscales, o sea que tengo que cumplir con requerimientos de la Subsecretaría de Energía, distintas cuestiones. Esos se traducen al costo del productor. Y eso entra al gasoducto, y aparte el gasoducto tengo un cupo, no es cualquier cantidad la que puedo meter, es la cantidad que requiera la industria, que requiera la venta del país o el dueño del caño. Entonces, por todas esas cosas, yo estoy restringido. O sea, a mí me piden, por ejemplo, tengo 5 millones de metros cúbicos día para vender y me compran 3 millones de metros cúbicos. ¿Qué hago con los otros 2? No me los puedo meter en el traste, entonces algo tengo que hacer con ese gas. Y eso tengo que cerrar pozo o tengo que reinyectar gas. Gas tengo que reinyectar, porque si yo cuido el yacimiento, porque esto, no olvidemos que esto es como un sifón de soda. Claro. Vos sacás gas, pero hasta un determinado nivel. Esto es mucho más grande. Imagínate que si yo no exploto el recurso en forma adecuada, yo puedo estar sacándole más gas del que necesitaría. ¿Y qué pasa? Como tienen distintos precios, gas y petróleo, puede ser que yo ventee más gas, queme más gas a la atmósfera del que aprovecho. Yo, en realidad, el gas que no me sirve lo tendría que reinyectar para que me siga empujando petróleo y agua. Pero eso es costoso, porque yo tengo que comprimirlo a presión de reservorio. ¿Sí? Porque si no, no lo puedo meter acá. Y no nos olvidemos que entre este punto y este punto hay una pérdida de carga, porque eso está a 2000 metros o más, y pasa por todo un proceso, y yo, por cada proceso que pasa, el gas pierde energía. O sea que yo lo puedo tener con 40 kilos en boca de pozo y resulta que al final, para reinyectar, perdí 5 kilos, 5 o 6 kilos, y eso después se lo tengo que dar energía para poderlo reinyectar. Entonces muchas empresas por ahí desisten de reinyectar y lo queman. Y otra cuestión más, el agua que saco,
Si es mucha, la tengo que reinyectar también. La tengo que reinyectar. Tengo que reinyectarla a través de no cualquier lugar, sino que hay pozos que justamente son de reinyección para meterlo en la formación. Que vuelva a su lugar, porque eso también me permite que yo, en las etapas de agonía del pozo, cuando ya no tengo gas, puede salir por empuje de agua. El agua me empuja, porque el agua, como vemos acá, el petróleo flota en el agua. Entonces, si yo quiero sacar el petróleo por esta punta, tengo dos opciones. O hago un agujerito acá y la presión del gas me saca como la soda, o cuando se termina esto me queda, es como que tuviera abierto esto. Así. La única manera de sacarlo es metiendo agua. Si yo empiezo a meter agua, el petróleo comienza a ascender y lo voy sacando por empuje hidráulico. Entonces, y como no puede ser el agua, puede ser cualquiera, porque se tapa la formación si yo utilizo otro tipo de agua. Por lo tanto, tengo que tener control sobre el agua que voy a reinyectar, porque el agua puede estar sucia, puede tener sales que me tapen la formación. Tengo que tener una planta de tratamiento de agua y eso me encarece, todo eso son costos. Tiene que ser el agua que yo extraje. El agua que yo extraje. Se trata de meter el mismo tipo de agua. Esto es la parte de extracción y recuperación de petróleo. Después tenemos que ver qué hacemos con estas corrientes. O sea, ya vimos lo que pasó con el aprovechamiento del agua y el gas. El petróleo. ¿Cómo es el acondicionamiento de petróleo? El petróleo no requiere mayor tratamiento. El petróleo, cuando sale del separador, entra a un tanque. Entra un tanque. Este es un tanque. A veces entra por varios tanques. Buen día. En cada tanque hace un proceso diferente. En un tanque puede ser un tanque donde termina el agua que pasó acá, la termina de decantar y drenar. Del sobrenadante lo pasa a otro tanque. De manera tal que vaya obteniendo hidrocarburos con mayor pureza acá. Esto después lo tengo que llevar al lugar donde lo voy a vender. En este caso es Punta Loyola, es un lugar de despacho. Entonces vamos a despacho. Tengo que tener un despacho de petróleo. Este despacho se puede realizar por un oleoducto, cuando es conveniente. ¿Por qué es conveniente tener un oleoducto? Puede ser principalmente por la cantidad. Por la cantidad de metros cúbicos que yo produzco por día. Claro. Si es poca, y la distancia. Si es poca cantidad la que se produce, es posible que tenga que evaluarla en camiones. O sea, puede ir por oleoducto o por camiones. Claro. Y eso ingresa a la planta. Entran distintas calidades, porque estas plantas por lo general no es uno solo que llega acá. Por ejemplo, la planta Loyola tiene un oleoducto que viene con un crudo que se llama crudo de Marinés. Oleoducto Marinés. Al oleoducto Marinés lo alimentan otras corrientes. Barda Las Vegas. Entra otra corriente a planta que es la Maggi, Le Marchand, que son gasolinas. Esto entra por camión. Esto entra por oleoducto. Hay un yacimiento que se llama Campo Boleadora, que dice que estuviste vos,
que este campo boleadora entra una planta de remoción de mercurio y de la planta de remoción sale por este caño. Y a su vez, campo boleadora entran otras corrientes de distintos yacimientos, de otros polos. A su vez, en la planta esta ingresa roch, crudo de roch, de otro comprador. A su vez, entra otro oleoducto, que es el oleoducto de Cóndor. Y todo esto tiene características diferentes. Todo esto tiene características diferentes, propiedades diferentes. Claro. Propiedades diferentes. El oleoducto Cóndor parte la recibe de ENAP. O sea que hay una relación comercial acá, de administración, incluso con Roch. Todo esto ingresa acá. Acá está el refinador. El refinador viene a comprar petróleo a la planta. Y el refinador tiene condiciones de mercado para poder comprar. ¿Sí? Entonces la planta viene a ser, más allá de la planta de recibir petróleo y acopiar petróleo, para poder vender tiene que cumplir con los requerimientos del refinador. ¿Sí? Esos requerimientos son, en estos momentos, que tiene que tener API 50, tensión de vapor Rey menor que 12 y contenido de mercurio menor a 100 ppb. Y agua y sedimento menor que un 2%. ¿Sí? Estos son los requerimientos básicos. Y salinidad menor a 100. ¿Sí? Contenido de sal menor a 100. Todos estos requerimientos los tiene la planta y los tiene que mezclar. Entonces también, aparte de acopiar, administra y después distribuyen equitativamente costos al refinador. Eso es básicamente. El mercado de pesado, subproducto del petróleo. ¿Sí? Si es nafta y gasoil o es nafta solamente, eso depende del mercado. Va a elegir distintas calidades de producto. Por ejemplo, la cuenca nuestra, Golfo San Jorge, es distinta a la austral, que es la nuestra. Y es distinto a Tierra del Fuego, y es distinto a Medanito, porque son distintas calidades de petróleo. Algunas van a refino. Hay dos tipos de refinerías básicas, según la complejidad que tenga. Puede ser una destilación atmosférica, que son la mayoría, digamos, o puede ser de alta complejidad. De alta complejidad ya le saco más valor porque son distintos subproductos. Puede ser de alta complejidad media, lo que significa que es una destilación al vacío, o sea, destila y listo. Esta destila atmosférica y después el resto lo destila al vacío y le saca más. Y después otras de más complejidad craquean. Todos estos hidrocarburos, todo esto que está acá son parafínicos y saturados. Los de alta complejidad ya rompe la molécula y obtiene doble ligadura, triple ligadura, distintos subproductos. Entonces le saca otras propiedades. Eso depende del mercado. Esto lo rige el mercado.